Hoy vamos a estudiar lo que se llama la oración de los discípulos. Al menos ese título está aquí en Mateo 6. Y realmente me gusta porque es una oración que solo pueden hacerla aquellos que son discípulos. Un discípulo no es un simpatizante. Un discípulo es aquel que es formado por su maestro. Entonces esta oración, si bien es cierto, es tan común, se la recita en todo lado, pero aquí tenemos la primera clave. Es algo que tú debes decirla, pero sintiendo en tu corazón, entendiendo cada palabra que te dice y el significado de toda esta enseñanza de Jesús hacia sus discípulos. Cuando tú aprendes a entender lo que es el Padre Nuestro, no es una oración más. Le ves en toda su grandeza, le ves en toda su plenitud y realmente el corazón se alegra. Y el alma se sana, que también eso es importante. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oren, no permitan expresiones sin sentido como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus malas obras, también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Palabra del Señor. Los discípulos notaban que con Jesús pasaba algo especial. Podía tener un trajín impresionante durante el día, iba de pueblo en pueblo, iba liberando, enseñando, la gente se aglomeraba, lo topaba, a veces hasta lo asfixiaban. Todo eso pasaba. Parecía que las fuerzas se le podían acabar. Pero cuando él se retiraba y se juntaba a hablar con su papá del cielo, pasaba algo especial. Tenía unas fuerzas increíbles y un brillo que no se explicaban. Por eso le decían: hey, enséñanos a orar. Algo haces tú, que nos damos cuenta que nuestras oraciones no son tan eficaces como la tuya. Es verdad, eres Dios, pero algo tienes que enseñarnos. Y él les dice: está bien, yo les voy a enseñar. Y es una cosa interesante porque él empieza con Padre Nuestro. ¿Por qué no dice Altísimo Señor, soberano, creador del cielo y la tierra? Lo cual es verdad. Dios, proveedor, grande, misericordioso, fiel, que también es verdad. Santo, grandioso, omnipotente, alfa, omega. Es verdad, todo eso es Dios. Pero ¿por qué Dios empieza Padre Nuestro? ¿Por qué le dice papá? ¿Qué estaba tratando el Señor de enseñarnos? Como Dios no tiene tiempo, lo que ya pasó es hoy, lo que hoy vive es hoy y lo que pasará es hoy, porque Él es el eterno presente. Él sabía lo que iba a pasar con la humanidad y sabía perfectamente cómo era la conducta del ser humano, qué era lo que iba a provocar el pecado dentro de la naturaleza humana y cómo le iba a dejar desprotegida a la humanidad en varias áreas. Dios había establecido que haya el matrimonio, haya papá y mamá. Y papá y mamá se constituyeron, al igual que esta mesa. En esta mesa están estas dos columnas de madera, sin las cuales no podría poner el vidrio. Y dijo Dios que es bueno que haya un papá y que haya una mamá, porque eso le va a dar estabilidad a la persona, va a cimentar su personalidad y esa persona va a tener una buena vida. Pero Dios sabía que el pecado iba a provocar que una de esas columnas sea fragmentada.
de distintas formas. Y Dios estuvo viendo a los cientos de huérfanos que iban a haber en el mundo. Si nos ponemos a pensar, todos nacemos para ser huérfanos. A la final es así. ¿Por qué? Porque algún día tus padres se van. Si es que tú no te vas primero, entonces igual no eres huérfano, ¿no es cierto? Algún día te tocará eso. Y Dios sabía que ese vacío iba a marcar tu vida. Que ese vacío iba a lastimar tu corazón. Y no es tan simple decir, bueno, mis padres se separaron, se divorciaron y no pasa nada, soy valiente. La verdad es que si una persona ha perdido a sus padres, sobre todo a su padre, que es el tema que más nos vamos a enfocar hoy, se ha perdido antes de los 18 años, toda su vida será marcada. Y sus acciones, lo que vivirá en el futuro, se determinará por esa ausencia paterna. Kendrick escribe en su libro Los secretos que guardan los hombres. Él enumera 6 aspectos importantes en los que los hombres donde guardan secretos. Y el primero de la lista es el que dice de esta manera: los hombres anhelan secretamente el amor y la aprobación de su padre. A menudo desconocen que la búsqueda de papá está detrás de su impulso de probarse a sí mismos una y otra vez. Nos sorprendería saber que el denominador común más poderoso que ejerce influencia sobre la vida de los hombres hoy es la relación que tuvieron con su padre. De los cientos de hombres que he entrevistado a través de los años, quizás el 90% admitieron tener ataduras afectivas que se remontaban a sus padres. En otras palabras, todavía recurrían a sus padres, aunque ellos estuvieran muertos hacía años, para recibir aprobación, aceptación, afecto y comprensión. Eso sucede con el hombre y con la mujer. Todos sin excepción necesitamos ser aprobados, ser aceptados incondicionalmente por nuestros padres. Cuando eso no sucede porque el padre decide irse, o el padre está presente, pero no está emocionalmente disponible para sus hijos, entonces toda la vida tú te vas a esforzar, no tanto porque tú quieres superarte en una forma transparente, sino porque inconscientemente estás buscando que tu padre te apruebe. Por eso es tan grave cuando un padre dice, yo no quería una hija, quería un hijo, o quería un hijo y no una hija, y cuando rechazan desde el vientre de la madre incluso a sus hijos, o cuando nacen no tienen el género que quisieran que tengan. Muchas de las desviaciones, de las disfuncionalidades que tenemos, precisamente es porque no nos hemos sentido aceptados como nosotros hubiéramos querido. Nos hemos sentido rechazados. Entonces vives con un fantasma en tu vida al cual tienes que demostrarle que vales, que puedes y que mereces su amor, aunque ese fantasma no exista, aunque a ese padre no esté interesado en saber de tu vida. Pero es algo que está muy metido en el corazón, porque Dios lo puso de esa manera. Por eso es que luchamos tanto por mantener los hogares, por sanar en el PDL. Una de las primeras cosas que hacemos en el programa es restaurar la imagen paternal de Dios, porque Él sabía y nosotros sabemos, después de tantos años de trabajar en esto y de bregar cada uno, yo personalmente tuve que llorarle a mi Padre Dios. Gracias a Dios encontré un libro sobre el cual hoy he basado la prédica, que es El Padre que Nunca Conocí, de Phil Davis. Hace 16 años casi lo leí. Y solo con ese libro lloré día y noche y me estabilicé. Entonces, Dios sabía los vacíos que cada uno de nosotros íbamos a tener. Cómo íbamos en distintas maneras reproducir aquello que tanto nos había marcado en la vida. En la relación humana es importante los padres. Entonces, cuando un padre traiciona la confianza de los hijos,
realmente lo está marcando de por vida. Necesitamos restaurar hogares, necesitamos restaurar vidas, porque hay muchos huérfanos, mucha gente que clama, aunque sea en el silencio, otros que a través de la ira, del resentimiento, de los largos silencios, o de sus actitudes de frustración, con ira, con resentimiento, simplemente lo que están haciendo es gritando lo que está dentro de su corazón: hey papá, ámame, ámame. Pero ¿quién puede decirle a un padre que nunca aprendió a amar que ame? ¿Quién puede volver atrás y reconstruir su vida y decir todo está bien? Si Dios no interviene es imposible. Todos, sin excepción, hemos necesitado a ese papá que nos entienda, nos acepte, nos comprenda, para no estar huérfanos. Miles de huérfanos en el mundo. Miles, aunque tengan papá al lado. Qué importante es sanar. Justo el día jueves me contaban que el Señor dio palabra. Dijo: quiero que me vean como su Padre. Y es que es verdad, quien no lo ve como Padre, nunca le conocerá a Dios. Nunca le conocerá a Dios, es imposible. Anderson escribe: los hombres anhelan a un padre que sea cariñoso, receptivo, físicamente afectuoso y consolador, sincero con sus sentimientos, que apruebe y acepte a sus hijos a pesar de sus faltas. La mayoría de los hijos casi siempre quedan perpetuamente desilusionados. ¿Qué es lo que alguien espera de un padre? Que sea cariñoso, que le diga palabras de afirmación, que tenga caricias, una palmada, un abrazo, cariño. Alguien que sea receptivo, alguien con quien se pueda hablar y suene como que no un eco que retumba y que regresa, sino alguien que está tratando de entender a sus hijos y está siendo instrumento de Dios para poderle enrumbar en la vida, para poderle guiar, para poderle consolar, para poderle animar. Todos queremos un padre físicamente afectuoso. Todos queremos un consolador, sincero en sus sentimientos, que me ame libremente, sin esperar que sea el hijo o la hija perfecta, sin esperar que yo tenga que presentarme con las mejores notas, sino que me ame simplemente porque soy su hijo, soy su hija. Todos queremos un padre así, un padre que apruebe y acepte a sus hijos a pesar de sus faltas. La influencia del padre en el varón es mucho más marcada que en la mujer. Sin embargo, las mujeres también nos vemos afectadas. Miren lo que escribe Susan Fields. Papá se esconde y nosotras lo buscamos siempre. Solo ocasionalmente lo sacamos de su escondite. Y es cuando a veces los varones se encierran en sus largos silencios, en su mundo tratando de encontrar respuestas, y se olvidan que alrededor hay gente. Se olvidan que hay alguien que espera que abra sus labios para compartir. Cuando perdemos tempranamente a nuestros padres, sobre todo antes de los 18 años, tú desarrollas lo que se llama hambre de padre. Y ahí encuentras un montón de mujeres que se meten en adulterio y en fornicación y tienen relaciones con hombres que les duplican en edad. Y dicen, esta es una perdida, es una prostituta. Pero atrás de eso hay un padre ausente. Están clamando por un papá y se enamoran de un papá, no de un hombre. ¿Cuántas jovencitas se casan con hombres con mucha más edad? Porque en el fondo buscaron a su padre. Eso es lo que están diciendo, quiero a mi papá. Y obviamente muchos se aprovechan de esos vacíos porque ellas no logran entenderlo. Gente enferma, con alma enferma,
con unos vacíos y con un hambre de padre. Porque no es solo vacío, es hambre. Es hambre. Y vives pidiendo migajas de amor porque no hubo quien te llene de ese amor. Quizá una madre demasiado trabajadora, quizá una madre que tampoco estaba muy disponible porque fue abandonada. Y tienes vacío por todo lado y no sabes cómo defenderte en la vida. Entonces, desarrollas mecanismos de defensa, desarrollas muchas actitudes que a veces te hacen ver como el gran triunfador, cuando en el fondo no eres tan triunfador. Resnick escribió un libro en donde habla de 300 personas, 300 huérfanos, hombres y mujeres que perdieron a sus padres antes de los 18 años y que llegaron a ser importantes en la vida. Miren la lista: Alejandro Magno, Julio César, Carlos V, Cardenal Richelieu, Luis XIV, Jorge Washington, Napoleón, la reina Victoria, Golda Meir, Hitler, Lenin, Stalin, Eva Perón y Fidel Castro. Buda, Mahoma y Confucio. Kipling, León Tolstoy, Alberto Camus, Voltaire, Pascal, Dostoyevsky, Rousseau, Sartre, Bertrand Russell, Juan Sebastián Bach, Carlos Dickens, Charlotte Brontë, etc. Que uno dice, a ver, pero ellos tuvieron éxito en la vida. Se les conoce en el campo en el que cada uno se desenvolvió, se les conoce como grandes triunfadores. Entonces hubo una ley de la compensación. Lo que pasa es que cada uno de ellos buscó el control y el dominio y sobresalir para compensar una ausencia. Ahora, hay miles, por 300 afortunados, por así decirle, ante los ojos de los seres humanos, hay miles y millones que no tuvieron ese despunte. En su mayoría están perdidos. En las cárceles de Inglaterra se dice que 1/3 de las mujeres son hijas de padres abandonados y que normalmente un alto porcentaje de la delincuencia juvenil, de la drogadicción y de la adicción, obedece al hecho de la ausencia de un buen padre. Entonces la mayor parte son huérfanos que deambulan y que claman. Miren qué compensación de Hitler no tener un papá y llegar a dominar Europa, llegar a tener un carisma impresionante, un liderazgo poco común que hasta ahora, vi recién en la televisión, que hasta ahora en el día del cumpleaños salieron a hacer desfiles y están hablando de que él fue un profeta y que ese profeta va a levantar una nueva raza y se están levantando los neonazis. Si él hubiera tenido un padre, quizá el padre le hubiera corregido, a menos que el padre hubiera sido igual a él. ¿No es cierto? Hambre de padre. Pero, ¿qué es lo que el padre debe proporcionar a los hijos? Porque siempre les digo, cuando me dicen pastorita o Marcia, como que me quieran llamar, tú eres papá y mamá, así que te felicito también el Día del Padre. Yo les digo, perdónenme, no soy papá. Porque papá no solo es el proveedor, no solo es el Paganini. El papá hace muchas otras cosas que son importantes para sus hijos. El padre te da aceptación. Si tu padre te rechaza, vives en la lucha con el rechazo. Si alguien te confronta, te dice que algo está mal, tú no ves que la confrontación está enfocada al problema o a una actitud. Te sientes rechazado como persona y te vuelves conflictivo y resentido. Porque no tuviste un padre que te acepte incondicionalmente, exactamente como eras. El padre te da afirmación, te afirma tu género. ¿Cuál es el problema de la homosexualidad, por ejemplo? Puede ser muchachos abusados o abusadas, pero normalmente tenemos el caso de varones, padres demasiado violentos, padres agresivos, no disponibles y madres demasiado contemplativas. El ser humano es demasiado complejo, las reacciones son demasiado complejas.
Cada uno reacciona de distintas maneras. Pero cuando las cosas están en su lugar, y Dios nos está hablando de un tiempo de restaurar todas las cosas que implica poner cada cosa en su lugar, entonces tenemos que hablar de que todas estas falencias que hemos tenido necesitamos de urgencia ser sanadas y Dios tiene que intervenir para podernos sanar. El Padre te da autoridad, aprendes principio de autoridad equilibradamente y te enseña a ser autoridad. El Padre debe darte disciplina, debe enseñarte, debe crear hábitos en ti. El Padre debe darte un sentido de seguridad, para que no estés oscilante en la vida, sentido de seguridad, para que cuando tengas desafíos en la vida no tiembles y puedas avanzar. El Padre debe darte cariño y amor. El Padre tiene que expresar el amor que siente hacia sus hijos. El Padre te da confianza. El Padre debe darte una conducta ejemplar, debe darte valores y debe darte liderazgo. Eso es lo que se espera que un padre dé. El punto es, unos han tenido la bendición de tener un padre así. Otros han perdido padre y ha habido alguien que emule esa paternidad, un tío, un abuelo, ¿no? Yo qué sé. Pero la mayor parte no hemos tenido esa bendición. Y cuando no tienes esa bendición, tu vida va de un lado para otro. Deambulas. Hablarte de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Con un padre ausente tienes un Dios ausente. ¿Para qué vas a tener una fe si tu papá no está contigo? O tu papá no fue lo que hubieras querido que sea. Pero el libro de Oseas, miren lo que dice: en ti el huérfano alcanzará misericordia. En ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Y qué es eso de alcanzar misericordia? Alcanzar misericordia es cuando el corazón de Dios se abre. Se abren los cielos. Y todo ese amor desciende, el amor, la afirmación, la seguridad, la disciplina, todo desciende así. Y se mete en tu ser interior. Y te va restaurando y te va afirmando. Te va embelleciendo. Eso es misericordia. Eso es amor en acción. Eso es compasión. Eso es, mira, yo estoy contigo. Por eso en Él el huérfano tiene misericordia. En Él el huérfano tiene misericordia. Y abundante misericordia. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. No os dejaré huérfanos. Imagínense los discípulos preocupados porque Él ya se iba. Dijo, ¿y con qué soledad se van a quedar? A veces pensamos que es como cuando tú quieres mucho a un pastor y ese pastor se va. Pero Jesús sabía que era algo más que eso. Él era Dios. Era como quedarse huérfanos. No les voy a dejar huérfanos. Y eso que lo que dijo a esos 12 discípulos, nos dice a todos nosotros, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar. La perspectiva de alguien que nunca ha sido huérfano, que gracias a Dios tiene padre y madre o han tenido buenos padres, es tan diferente de aquellos que no hemos podido gozar de eso. Hay una diferencia abismal. Solo aquel que no ha tenido comprende. No es tan simple. Pero qué hermoso saber que en Él hay misericordia y que hay una promesa. ¿Quién te dijo que te quedas solo? ¿Quién te dijo que yo no voy a suplir ese vacío? ¿Quién te dijo que no voy a hacer lo que siempre has querido? ¿Quieres cariño? Toma. ¿Quieres aceptación? Te acepto. Yo sé cómo eres. Soy santo, soy perfecto, pero te acepto como eres. Te afirmo como hijo mío. Abrí los cielos, mi herencia te he dado, mi naturaleza te he dado. Todo te lo he dado. Porque no quiero que me veas como una religión. Tienes que verme como tu papá. Como tu papá, el que te engendra. El que te toca.
Casi nada, ¿no? El que seca las lágrimas cuando lloras. El que no te cae cuando te equivocas. El que enseña, el que está contigo. Vana sería nuestra fe si Él no viviera, si Él no fuera como es. Resultaría absurdo venir los domingos si tan solo tuviéramos un Dios de altares y nuestro papá no existiera. Nuestro papá. Papá. Eso es lo que Él te dice. ¿Cuántas cosas no hemos recibido de nuestros padres? ¿Qué no recibiste? ¿Aceptación? ¿Qué no recibiste? ¿Confianza? ¿No podías acercarte porque sabías que la crítica venía? ¿Siempre corrigiéndote? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué cosa más linda. Y la provisión fue dada. Te voy a enseñar, dice, ¿cómo lo voy a hacer? En primer lugar, voy a mandar mi espíritu. Te voy a ver cómo estás, sin pedirte perfección, sin pedirte nada. Voy a venir y me voy a meter en ti. Entraré en tu corazón, entraré en tu vida, en tus pensamientos. Cada poro de tu ser hablará de mí, sentirá mi calor, mi ternura, mi amor. Cada poro. Porque legalmente te he adoptado. Y ahí empiezas a entender algo que es extraño. Es extraño. Porque por un lado te engendra sobrenaturalmente, se mete en ti, y por otro lado, en cambio, dice, te adopté. Pero un hijo adoptado no tiene su sangre. Pues él dice, es que la parte legal se llama adopción, pero en la práctica, yo te engendré. Y es interesante porque en la época en que Jesús estaba, los romanos tenían dos maneras de adoptar, de adopción. La una adopción tenía que ver con pagar las deudas del que era adoptado y no había obligaciones legales, pero pasaba a ser parte de la familia. Pero la otra, a la que el apóstol Pablo se refiere, tiene que ver con la adopción en donde la paternidad anterior es totalmente destruida. Por eso antes hijos del diablo, pasamos a ser hijos de Dios, totalmente destruido eso, pasas a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes acceso a todo. Tú llegas con todo y compartes con tu Padre todo lo que Él tiene y lo que tú tienes también. Es interesante. Pero también te constituyen heredero. Y una cosa que a mí me encantó fue darme cuenta que yo no había enseñado bien lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió la herencia a su papá. Y yo decía, claro, el papá todavía está vivo y ya lo quiere matar y quiere llevarse la herencia. Porque dentro de nuestra constitución, en nuestra forma de pensar, la herencia tú la puedes tomar cuando mueres. Cuando hay un muerto, no cuando tú mueres. Cuando hay un muerto, ahí tomas herencia. Pero de acuerdo al derecho romano, en la época de Jesús, heredas cuando naces. Y tú disfrutas toda la vida de la herencia de tu padre. Entonces, dije, Señor, perdóname. Recién me enteré de esto. Pero fue una cosa tan hermosa, porque ¿qué significa eso para ti? Significa que tú naces de tu papá Dios y automáticamente eres heredero. Ya tienes la herencia, el reino es tuyo y puedes vivir la plenitud del reino. Con todo lo que significa aceptación, confianza, amistad, seguridad, con todo eso, porque el reino es todo eso. No tienes que comprar el amor de Dios, no tienes que hacer cosas extrañas para que te ama y punto. Cuando quieres hablar de la relación con tu papá Dios, tienes que dejar a un lado el ministerio, tienes que dejar
todo lo que es liturgia, todo eso tienes que dejar a un lado. Y no porque no sea importante, sino que cuando hablas de tu relación con tu papá, es solo tu papá y tú. Fuera de las cosas que haces, fuera de las cosas que recibes. Porque esa es la herencia. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por medio del cual exclamamos, Padre, Padre nuestro, o Abba Padre. Imagínense ustedes. Y aquí tengo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Yahweh me recoge. Entonces, ¿qué te está diciendo? Pudiste haber tenido problemas con tus progenitores, no fueron perfectos, está bien. Pero aunque esas dos columnas no hayan estado bien, yo voy a reemplazar las columnas. Entonces viene él y se pone, y tú pones tu vida sobre su lomo, como esto. ¿Quieres que sea papá? Soy papá. ¿Quieres que sea mamá? Soy mamá. Pero vacíos no puedes tener. Aunque mi padre y mi madre me dejen, mi Dios me recoge, significa me llena de su amor. Me llena de su amor. Cubre todo lo que no tuve. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, hay varias caricaturas que a lo largo de la vida nosotros desarrollamos en torno a nuestro papá Dios. ¿Por qué son caricaturas? Porque no son realmente como es el papá del cielo, como es nuestro papá, nuestro papito Dios. Y eso tiene que ver con el hecho de cómo fueron nuestros padres en la tierra. Tú necesariamente, te guste o no te guste, tú transfieres la imagen de tu papá a Dios. Y ese es un serio problema, porque lo único que elaboras es una caricatura de quién es Dios, pero no es tu papá. Vamos a ver ciertas representaciones de papás terrenales. ¿Sí? Prepárense. Vamos, la primera. El padre formal. Todo trabajo poco dado al placer. Todo es obligación. ¿Conocen a alguien así? Que trabaja. Trabaja en el trabajo, trabaja en la iglesia, trabaja en la casa. No hay tiempo para el placer. Padres muy formales. Si mi padre es así, mi Dios solo se va a interesar en mí en términos de cómo puedo contribuir a alcanzar sus metas. Es decir, si mi padre fue así, mi padre, Dios, va a estar tomándome el pulso de cómo yo trabajo y voy a trabajar día y noche y voy a tratar de comprar su amor y su aceptación a través de un trabajo que no para. Voy a decir, Dios solo se interesa en mí porque yo le sirvo en el ministerio. Porque yo lavo, plancho, cocino, hago todo en mi casa. Porque yo, solo por eso se interesa en mí. En función de trabajo, en función de ministerio. Un padre formal, un Dios formal. Pero Dios no se interesa en ti por el hecho de que tienes que alcanzar metas. Sí, por supuesto que tienes que cumplir un propósito. Pero ese propósito es más amplio que predicar a 50,000 personas, resucitar 300 muertos y hacer señales y milagros. Dios se interesa en ti por quien tú eres. Aunque te quedes sentado, igual te ama. Ahora que quien sabe cuánto le ama y uno aprende a amarle, no se queda sentado, pues es obvio, ¿verdad? El padre siempre práctico, utilitario total. Todo en la vida debe tener un lugar, un propósito y una función. Entonces, si tengo un papá que todo debe ser, no puede hacer una cosa fuera de lo común, porque va a decir, no, esto es así, asado y cocinado. Vamos a suponer. Es verdad que a veces tienes limitación económica, pero la limitación económica no es razón como para que tú no salgas un poco de la practicidad y te metas en la parte sentimental y emocional de tus hijos. Entonces,
Quieren decir, vamos de paseo. No, no vamos de paseo. No voy a gastar en esto porque no es útil, no prospera. Hay momentos en que debe ser responsablemente irresponsable, ¿verdad? Hay momentos que tienes que ser así. Entonces, si resulta que quiero hacer algo, y digo, a la final está desinteresado en mis asuntos, no le importa lo que yo siento o pienso, lo que le interesa es solamente satisfacer mis necesidades básicas. Pero ¿cuál es el problema? Tienes comida, tienes vestido, tienes casa, tienes educación, ¿qué más quieres? Así es el papá práctico, ¿qué más quieres? Te quiero a ti. Hay una necesidad que no estás llenando. No me llenan las cosas, tú tienes que llenarme. Tú tienes que oírme, tienes que tener una interrelación conmigo. Tienes que interesarte en mis asuntos personales. El padre quisquilloso, perfeccionista, inconstante, siempre corrige, pero en el fondo es fracasado. ¿Está haciendo algo? Todo te corrige. ¿Viste que eso le pasó a Paul Getty, el millonario Getty? Se dedicó a trabajar como ¿qué? Era un padre ausente y además era un quisquilloso. Llegó a tener mucho dinero y su hijo, que se llamaba como él, nunca le tuvo a su padre. Y dice que un día le escribió una carta para decirle lo que sentía y pensaba. Y el papá le contesta con otra carta, corrigiéndole las faltas de ortografía. Dice, ese día se acabó mi padre. Le dejó fortuna, pero no estaba interesado en él. Todo le vivía corrigiendo. Cuando pudo, sí se dan cuenta, ¿no? A veces vienen los niños y te enseñan, felices, una hojita, mira mi dibujo, qué bonito. Y tú, ay, pero ese sol qué feo, ni siquiera es redondo, le faltan más brazos. Y el sol, hijita, no es morado, es amarillo. ¿Cómo creen que se sienten esos niños? Rechazados, rechazados, rechazados. Entonces, si mi papá es así, yo no lo puedo complacer. Haga lo que haga, siempre va a ser insuficiente. ¿Qué lío? ¿Y qué pasa con mi Dios? Si mi Dios es quisquilloso, tampoco voy a satisfacerle. Nunca estará satisfecho con lo que yo hago. Entonces ya no voy a predicar 2 cultos, voy a predicar 4. Entonces ya no voy a evangelizar el lunes de 3 a 4 como quería, van a ser todos los días. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo hacer, todos los días puedo evangelizar, pero porque sé que el amor de Dios tiene que llegar a esas personas, pero no para que mi papá Dios me acepte, porque entonces no hay pureza en lo que estoy haciendo. Veré a Dios como alguien que nunca está satisfecho conmigo, su perfección me volverá legalista. ¿Ustedes saben por qué hay tantas iglesias legalistas? La mayor parte de la gente que va a ese tipo de iglesias dicen no se pinte, use vestidos de aquí, tapado de aquí hasta acá, ¿no? No se ría siquiera y viven enseñándote sobre el miedo, te hablan más del infierno que de otra cosa. Iglesias legalistas rígidas son las personas que han sido abusadas, que han sido rechazadas, normalmente se meten en esas iglesias, porque si no se sanan, están cómodas con la educación que tuvieron y con su forma de pensar. Ese es el gran problema. Por eso hay un montón de iglesias legalistas. Y si uno ve la libertad del espíritu y todo, dicen son permisivos. Entonces todos son apergaminados. Hermana, pastor. Va a ser una cosa tremenda, porque no se vive la libertad porque es el trasfondo y te pone en distancia. Entonces a duras penas agradece que le puedes estirar la mano y ¡ya! Se le saludaste, porque así es. Pero es por padres quisquillosos. El padre silencioso es aquel que tiene muy poca comunicación con sus hijos. Sus hijos pensaban que su silencio era desaprobación. Aquellos que son calladitos me van a decir, no, es que hay los introvertidos y los extrovertidos. Pero aquí estamos hablando de aquellos que además de ser introvertidos, se quedan callados y no hablan.
o siendo extrovertidos, no hablan, no se comunican. No hay comunicación, sí. No queremos hablar. No saben ni qué pasa con sus hijos. No le dan su opinión porque enseguida dan opinión y empieza la pelea. No saben comunicarse con sus hijos. Entonces se quedan atrás del periódico. Ah, sí, sí. Ahí está la plata, coge. Ya, hijo, ya. Y así se pasan la vida sin dirigir la palabra a sus hijos. Ya después los ven casados y lloran porque se casan. Si se van a otro país, lloran. Ay, qué pena, están lejos, pero siempre estuvieron lejos porque nunca los tuviste cerca. ¿No es cierto? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es diferente cuando hay comunicación y se van, dices, wow, pero bueno, te metes Messenger, te metes Skype y toda la cosa. Pero aquí estamos hablando de un padre silencioso que no puede hablar, no quiere hablar, que no se interesa. Eso no tiene que ver con ser introvertido. Tiene que ver con que no le interesa o tiene miedo de hablar con sus hijos. Y tiene que perder el miedo. Entonces, mi relación con Dios, ¿cómo va a ser? Percibiré que Dios está allá arriba y yo aquí abajo. Eso es lo que yo voy a percibir. Mi Dios por allá y yo por acá. Una brecha gigante. No le puedo hacer bromas a mi Dios porque, qué horror, me voy al infierno. Y Dios tiene un gran sentido del humor. Le gusta, más bien es chistoso ese. Sí, vean, les doy un ejemplo. Cuando Sebas, mi sobrino, era pequeñito, con mami y mi hija era bebé, siempre cruzábamos el parque y le íbamos a ver en el mall El Jardín. Que le dejaba el bus, le recogíamos y veníamos todos cruzando el parque. Y yo me ponía a ver los carros y le decía, a ver, papito Dios, ¿qué carro me vas a dar? A ver, no me gusta el color, ¿me quieres dar? Y así me pasaba jugándole, verán. Y era, a ver, ¿qué carro me vas a dar? Y un día se me ocurre decirle, te la voy a poner difícil. A ver, yo no compro lotería porque a ti no te agrada. ¿Quién me va a regalar un carro a mí? Difícil, señor. No estoy trabajando, no tengo plata. Encontrar ahí un carro en la puerta, difícil. Ay, sí, te la fregué, le dije. Yo me reía, pues yo riéndome con Dios. Lo único que no le dije, eso fue lo que me dio. Resulta que a mi hermano le nombran presidente del CODIGEM y él tenía su carro y le dieron carro y chofer. Entonces llega un día, dice, Tanita, te presto mi carro para que hagas la obra del Señor. Y me prestó su carro. Fue lo único que no le dije. Vean qué sentido del humor de Dios. Sí, es genial. Es genial. Porque siempre quiere comunicarse. No está, él está en todo lado, pero está disponible para ti, puedes conversar con él. El padre ausente, parecido al padre callado por lo que nunca está presente, alejado por su horario de trabajo o por divorcio o abandono, sin tiempo ni interés por sus hijos. Entonces, ¿cómo va a ser ese papá? ¿Cómo va a ser nuestro Dios? Igual de ausente, igualito. No tiene interés por mí. ¿Dónde estuvo Dios cuando yo viví esto? ¿Dónde estuviste? Ocupado. De hermanita, ore por mí, porque a usted sí le oye, a mí no. Él está bien allá, yo acá. Pero sí es el mismo papá, es el mismo. Siempre dispuesto a comunicarse. El padre maestro de historia, conocido por dar sermones y lecciones para cada ocasión, la mayoría de las cuales eran los fracasos y errores de ellos. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó, mi hija me corrigió. Porque cada vez que me sentaba a ver las películas, desde chiquita, yo le iba diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero hace, ¿qué será? Un poco tiempo me dijo, oye, ¿no puedes disfrutar la película? Diciendo, ya, pues, deja disfrutar, no hables tanto. Maestra de historia era yo ahí. Maestra de historia. Entonces, si mi papá siempre me da sermones y lecciones, y no todo el tiempo, cada vez que me acerco me da la lección de vida. Chusa, me voy a cansar porque siempre estaría en un aula en lugar de una casa y me encontraría deseando un papá en lugar de un profesor. Hay momentos para el sermón, ¿no es cierto?
Pero hay momentos también en que simplemente oyes. Simplemente oyes. El padre sargento instructor de reclutas. ¿Cómo es? Dispuesto a castigar a cualquier hijo que se saliera de su línea o reglas. Y ahí vemos en La novicia rebelde, el capitán Von Trapp. Silbato y todos marchan. ¡Sí, señor! ¿Hay padres que son así o no? Si hay padres, hasta en La novicia rebelde está eso. Él es el padre sargento instructor de reclutas. Su papel principal es la disciplina. Mamá decía siempre, espérate a que llegue tu padre. Con un megáfono. En orden, en fila, he llegado. Todo el mundo. ¿Por qué rompiste la regla? 100 flexiones de pecho. Así pasa. Entonces, miren, si nosotros trasladamos esa imagen a Dios, siempre vamos a esperar el castigo de Él. Cualquier equivocación, híjole, ¿y ahora? Siempre vas a esperar el castigo de Dios. Vas a sentirte siempre con miedo. Tendrás miedo y no amor hacia Él. Los infortunios y las pruebas siempre considerarás como restitución de Dios por tus ofensas. Entonces, los que viven con miedo, es una historia así. ¿Y por qué salí y me han bajado la llanta o me rompieron el vidrio del carro? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué hice? Uy. No siempre lo que vives es castigo de Dios. Hay enseñanza en todo, pero no siempre es castigo de Dios. Porque hay muchos que dicen, pero Señor, yo te sirvo, pero si yo te diezmo, yo te ofrendo, ¿qué no hago? Y resulta que pierdo el trabajo. ¡Qué ilógico! Hay algo no está funcionando. Entonces, es cuando tienes un Dios así, castigador. Un Dios un poco ilógico, ¿no? El entrenador vive a través de sus hijos sus desaprovechadas oportunidades de éxito. Se fija siempre en las pérdidas, ganancias, estadísticas de juegos, actuaciones, medidas y logros. El entrenador es el que le gusta solo las buenas notas y todo, lo cual es válido, creo que todos debemos aspirar a eso. Pero yo creo que a veces hay que entender un poquito también a los hijos y las situaciones que viven, ¿no es cierto? Cada uno viene con su chip incorporado, los guambras son, pero de los mismos padres el uno es tan diferente del otro. Entonces no hay un patrón de conducta definido, no hay una sola cosa que se aplique para todos. Puedes aplicar un principio, pero cada uno reacciona de distintas maneras. Pero el entrenador quiere que todos hagan igual. Si esto traslado a Dios, pensaré que solo le interesa mi potencialidad y rendimiento. Valgo por el rendimiento. Si mi Dios es entrenador, entonces resulta que yo tengo que predicar en estadios. Porque es lo mínimo. Pero Dios dice, vas a predicar a uno. Como a Jeremías, vas a predicar y ninguno se va a convertir. Qué tenaz. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el choque para Jeremías si hubiera tenido un papá entrenador? Bombero. No estaría sus libros en la escritura. Él escribió, es el profeta Jeremías, y tiene el libro de Jeremías y Lamentaciones. El padre irritable, híjole, difícil sentirse cómodo con él. Rara vez estará agradado, infundirá terror nervioso, será impaciente, caprichoso, descontrolado e inconstante. Un día cariñoso, un rato cariñoso y después, ¡bum! Los toditos, híjole, ¿cómo vendrá? Ni bien llega y ya le están viendo, ¿cómo está? Dime, ¿la cara? No, viento en popa. Ay, ya, qué alivio. Padres irritables. Entonces tu papá Dios va a ser irritable. No va a estar agradado y cada vez que me equivoque va a abrir los cielos y me van a caer los juicios divinos. Tremendo. El padre fantoche. Hay muchos que quieren tener el padre fantoche.
muy complaciente, que todo te dan. Es Santa Claus, es todo corazón. Entonces, como es un padre muy complaciente, trata de ganar el amor de sus hijos a través de las cosas que les da y de no disciplinar y no corregir. ¿Qué produce eso en el hijo? Que presione y manipule para ver lo que puede lograr con lo que pueda salir. Pensaré que yo controlo la relación y hasta Dios, y terminaré viendo a Dios como un Dios pequeño. Entonces ahí es cuando entras en la teología de la prosperidad, porque si tienes un Dios, ¿no es cierto?, que voy a presionarle. ¿Cuántas personas entran en ayuno para torcer el brazo de Dios? Es que yo necesito esto. No, ahora sí entro en ayuno. Y creen que por el ayuno Dios les va a conceder. No funciona así. Tú quieres algo y sabes que el ayuno te va a ayudar. Primero esperas que papá Dios te diga, es tiempo de ayunar. Si papá Dios te dice, anda al ayuno, vas al ayuno. No se ayuna porque sí. Debe haber una instrucción. O a menos que cojas un hábito de ayunar cada semana, pero ese hábito debe ser para que el poder de Dios venga sobre ti y tú seas transformado, para que puedas crecer espiritualmente. Pero muchos dicen, no, ahora sí voy a ayunar, que parece huelga de hambre, hasta que mi marido regrese. ¿Y qué si Dios no quiere que regrese tu marido? ¿Qué si te está evitando ojos verdes o mayores problemas? O que tu mujer regrese y más bien haya más caos. No sabes. La voluntad de Dios es siempre que todo esté bien, pero no sabes lo que hay atrás de bambalinas, ¿no? No se sabe. Ese es el Padre fantoche. El Dios que te da todo, la teología de la prosperidad. Ahí entra eso. Dios tiene que darme todo. ¿Por qué? Porque yo lo declaro. Visualiza, hermano, visualiza. Cierra los ojos. Ve el Mercedes-Benz, blanco, deportivo, aros de halógenos. Puche, solo le va a faltar hablar a tu Mercedes-Benz. Visualiza, hermano, ya es tuyo. No, y hay gente que lo hace, pero ese no es nuestro papá Dios. Te va a dar de acuerdo a lo que tú necesites, a lo que puedas manejar, aquello que no te haga más daño. El padre dependiente normalmente es un niño más que un padre. Suele necesitar que sus hijos le apoyen, le levanten y pidan poco a cambio. Debido a su inseguridad teme el abandono por parte de sus hijos. Y suelen ser muy divertidos a veces, pero con el tiempo los hijos se convierten en el padre o madre del hombre. Casos como estos tienes las personas, los padres, que aunque los hijos tengan 40, 50 años, quiere tenerlos pegados a sus faldas y es como la gallina y sus polluelos. 40 años y quieren estar pegados como chicle. Esos son los padres dependientes. Tratan de no decir nada, de no molestar, para que sus hijos le apoyen. Entonces los hijos se ven en la obligación de decirle que todo lo que hace es perfecto. ¿Viste cómo es en el vaso? Ah, sí, papá, lo llenaste súper bien, has lavado, solo tú lavas así. Por la inseguridad. Son padres que no sueltan a los hijos. No sueltan. No sueltan. Y obviamente les piden poco a cambio a sus hijos para que no les abandonen. Esa es la razón. Pero es por inseguridad. Teme al abandono por parte de sus hijos. Y bueno, a veces suelen ser divertidos, pero con el tiempo dice que los hijos se convierten en sus padres. Son esos padres que siempre les cargan a los hijos en demasía y les convierten a los hijos en los papás. ¿Por qué? Porque no asumen responsabilidades. Entonces es cómodo, no les molestaré, dependientes de los hijos. El padre mártir. Este padre se siente siempre despreciado. Todo lo que he hecho por ustedes. Necesita que le recuerden cuánto lo aprecian y necesitan. Son expertos en cargar de culpa a sus hijos, siempre teniéndoles atados. ¿Cuántas veces has dicho, cómo me sacrifico para pagarte el estudio? Todo lo que he hecho.
así me pagan. Se encontraron con la primera que vieron y se fueron. Así me pagas porque no me consultaste y no me preguntaste y no me gustaba. Y ahora me das una hija que no me gusta. Completo. ¿Y mi sacrificio? El asunto de esto es que tú tienes hijos porque quieres tenerlos. Tienes que dar a tus hijos lo que tus hijos necesitan. Y a veces es bueno negarles y no darles todo lo que piden, ¿verdad? Es bueno eso. Pero tu obligación es darles lo mejor que puedas y no sacarles en cara, porque era tu obligación. Entonces, cuando les empiezas a sacar en cara, se sienten mal los hijos, se sienten perro. Imagínate a Dios llorando, todo lo que he hecho por ustedes, mandé a mi hijo, malagradecidos, así me pagan. Imagínense, estoy bravo. Dios no es así. Dios no es así. Dice, es verdad que te equivocas, pero no te voy a sacar en cara todo lo que te doy. ¿Cómo es lo que Dios hace? ¿Cómo es lo que llama proféticamente a su pueblo? Y dice, yo te traje con cuerdas de amor, yo hice esto, hice todo por ti. Ahora, como tú te has desviado de los caminos, yo te pido que vuelvas. Lo que está haciendo es no echándote una culpa por echarte culpa. No se vuelve un papá mártir. Lo que te está diciendo es, por favor, quiero que te des cuenta pedagógicamente, porque te habla como maestro, pedagógicamente quiero que te des cuenta en qué momento te desviaste. Eso es lo que yo quiero que hagas. Pero, ay, pobre de mí, mira cómo les doy esto. Dios no hace eso. Pero te vas a sentir con una conciencia tan punitiva, tanto que te va a castigar. Si es que le trasladas la imagen de tu papá y tu papá fue así, le pasas a Dios. Y Dios no es así. El padre seductor. El padre seductor es aquel que somete a sus hijos usando poderosos e ilegítimos maltratos y abusos sexuales. Este patético padre quizá enseñará a su inocente criatura a cumplir en secreto favores sexuales o a funcionar como cónyuge sustituto, requiriendo que supla necesidades emocionales adultas. Aquí estamos hablando, nuestro papá Dios como un padre seductor. Pero si alguien ha vivido una cosa así, también va a dudar de papá Dios y va a decir, en el fondo, ¿qué querrá de mí? No va a tener confianza de lo que le está pidiendo. Siempre va a estar sospechando y desconfiado de su papá Dios. Pero papá Dios tampoco es así. El padre pasivo o cobarde es aquel que no tiene firmeza o valor, no protegía ni defendía a los suyos. Observa indiferentemente el dolor y la necesidad de sus hijos. Por lo general la esposa es la dominante o hay otras influencias o autoridades dañinas. Qué bien puesto ese gráfico si le ven. Mandarín. Un padre pasivo. A veces los padres, que vienen a ser los suegros, o las suegras, a veces son un poco fregaditas, ¿no? Y llegan y empiezan a ofender a la mujer, a los hijos, y el padre no les defiende. Que hay padres que también hay otros profesores o gente abusiva que los maltrata y que dicen, defiéndete. No. Un padre debe proteger a sus hijos. Porque es cabeza de hogar, porque da su vida por su familia. Pero no hizo eso Jesús, no dio su vida por nosotros. Él no es ningún cobarde, él no es ningún pasivo. Te saca en el aire y va a aplaudir. Y ahí dices, a ver un ratito, pero yo he vivido circunstancias dolorosas, yo no sentí que me defendió. ¿Dónde estuvo cuando fui abusado? Puedes decirlo, ¿verdad? Y ahí es cuando tú puedes entenderlo, no en el hecho de que él sea un padre pasivo o cobarde, porque no lo es, sino que hay leyes espirituales que él no quebranta porque dejaría de ser justo y perfecto y santo como es él. Si en medio de la perversión del mundo, él no es tomado en cuenta, él no puede actuar, actuará en su momento para compensar,
Pero mientras Él sufre contigo, no es que es indiferente, no está aplaudiendo y en su momento te rescata. ¿Y cómo puedes entender? Bueno, ¿yo por qué tuve que vivir esto? Porque estás en un mundo en donde la maldad es tan grande que si tú no entiendes la maldad, no vas a poder ayudar. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre de misericordia y de consolación, con la misma consolación, la misma consolación. Vamos a suponer que es el agua. Esta es la consolación. Con esa misma consolación, que fui consolada, con esa misma yo consolo a otra persona. Porque si yo no recibo consolación, si yo no soy fuente de consolación, yo no puedo dar consolación en forma sobrenatural a otros. Pero la única forma de que yo pueda consolar es cuando entiendo el lenguaje del sufrimiento. No hay otra manera. ¿Quién puede consolar más a una mujer maltratada que una mujer maltratada? ¿Quién puede consolar a un hombre rechazado que otro hombre rechazado? ¿Entiende? Le habla el mismo idioma. Le habla el mismo idioma. Pero Dios no es un padre pasivo. Él defiende a sus hijos. Él los cubre. Imagínense, como dice, como en alas del águila te hice cruzar el desierto. Y es sobre los lomos del águila te ponía. De tal manera que cuando las flechas desde abajo podían subir para toparte, le daban al pecho de él. Y eso está en Éxodo. Qué cosa más bella. Él puso su pecho y te subió en sus lomos. Y así te hizo cruzar. Papá Dios es diferente. Entonces el gran problema que tenemos en nuestra fe es que no tenemos una imagen correcta de quién es Dios. Las caricaturas que hacemos de Dios obedecen a cómo eran nuestros padres. Por eso tenemos que esas caricaturas desecharlas. ¿Y cómo puedes desecharlas? Solamente en el conocimiento de Dios y abriendo tu corazón, llorando y pidiendo, Señor, libérame, sáname, porque yo quiero saber y quiero sentir que tú eres mi Padre. Tal como un padre se compadece de sus hijos, así Yahweh se compadece de los que lo reverencian. Como aquel a quien consuela su madre, así yo los consolaré. Aunque una mujer olvidara a su hijo recién nacido y no tuviera compasión del hijo de sus entrañas, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Eso dice Papá Dios. Casi nada. Por eso podemos decirle, Abba Padre. Y nuestro Papá del cielo se deleita en nosotros. Miren lo que dice Sofonías. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y en Salmos dice, porque Yahweh se deleita en su pueblo y da salvación a los necesitados. Los justos serán poderosos en gloria, lo alabarán sobre sus lechos. Ese es nuestro Papá. Ese es nuestro Papá. Dios se compadece de sus hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que fuimos y somos polvo. Entonces debe ser auténtico con Él. No necesitas impresionarle, solo necesitas estar en su presencia, no más. Dios está emocionalmente involucrado con nosotros, por eso Él llora. Por eso el Espíritu dice que se contrista y a veces Dios se angustia, dice la Escritura. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Miren la fiesta que hizo el Padre cuando regresó el Hijo pródigo. Así es nuestro Papá del cielo. Cuando llegó no le dijo, oye, hagamos cuentas, quiero saber qué hiciste con la herencia, dónde estuviste, con quién estuviste, porque ahí te va el sermón. No le dijo eso. Corrió, abrió sus brazos, abrazó a su hijo e hizo fiesta. Eso hace la diferencia. Entonces ese es realmente tu papá. Ese es tu Papá del cielo. Por eso, cuando tú dices Padre nuestro, estás diciendo todo eso, mi papá en plenitud, un amor equilibrado. Un Dios que está disponible para mí. Mi papá, puedo conversarle, puedo reírme con él, llorar con él. Puedo decirle, ay Señor, a veces hasta perdonarle a Dios. Porque hay ocasiones hasta que tienes que perdonarle, Señor, te perdono por la prueba que me pusiste. Si eso te sana, hay que hacerlo. Pero no porque Dios se haya equivocado, sino es más por tu sanidad, ¿no? Porque Dios no se equivoca jamás.
Dios es un Padre tierno, no quebrará la caña cascada ni apagará la lámpara de llama vacilante. ¿Qué es una caña cascada? Imagínate donde hay las cañas son sembríos, ¿no? Son sembríos, cañas muy delgadas, una a continuación de otras. Entonces, no quebrará la caña cascada. Sabe que eres tan débil, tan frágil, que cuando quiere introducirse a cambiarte tu vida, lo va a hacer con mucho cuidado para no quebrarte, porque sabe que eres débil. Imagínense en todo el poder de Dios sobre nosotros, no quedaría uno en pie. Pero Él se da el tiempo y empieza con mucho cuidado. A ver, por aquí está, le voy a rescatar, le voy a buscar, aquí está. No quebrará la caña cascada, ni tampoco apagará el pábilo que humea o las luces. El pábilo es una vela que humea. ¿Cuándo empieza a humear la vela? Cuando se está apagando. Dice, tampoco te va a apagar, te va a encender. Va a tratarte con cuidado, tranquilo, tranquila. Aunque tenga que disciplinarte y corregirte, no te va a destrozar. No es ese papá castigador, pero tiene que corregirte, porque te ama. Es ese padre que sabe poner esa disciplina en la medida justa. Dios es fiel hasta la vejez. Yo soy el mismo, y hasta la edad avanzada yo perduraré. Yo los he hecho y los sobrellevaré. Hasta la vejez. Y en la vejez ya estás jubilado. A veces quizá no puedas ni caminar. Estás con el cachete, ¿sí? ¿No? Quizá no puedas hacer lo que hacías antes. Pero dices que yo te amo, no por lo que hacías. ¿Quién te dijo? ¿Te voy a dejar abandonado? No te voy a dejar abandonado. Estaré contigo, no importa la edad. Donde estés, ahí estoy. Y obviamente, a veces los padres, los buenos padres, tenemos que disciplinar, ¿verdad? Y a veces decimos, me va a doler más que a ti. Así he dicho, a mí me va a doler más que a ti, bien está. Hebreos dice, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, con cuánta más razón, pues, debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus y ser salvos. Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Dios nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Y este asunto de la disciplina es interesante. Miren lo que escribe Bruce Naramur. A la vez que vamos absorbiendo algunos de los ideales de nuestros padres, absorbemos también sus métodos y sus actitudes disciplinarias frente a nuestra mala conducta. Más adelante en la vida, aún en ausencia de nuestros padres, automáticamente tendemos a repetir sus métodos de corrección sobre nosotros mismos. Se trata de la voz de nuestro Padre interior, nuestro yo correctivo. En lo que es en esto de análisis transaccional, en la forma como nos relacionamos con la gente, todos tenemos algo de padre, algo de adulto y algo de niño. El padre es el que corrige. Y a veces tú mismo te estás corrigiendo como te corregían. Y a veces eres más papista que el papa, se dice. A veces eres mucho más duro, te cuesta más perdonarte y dices, no, cuando has tenido un ambiente demasiado hostil, demasiado castigador, normalmente tú te vuelves una persona que te infringes mayor castigo y te es más fácil perdonar a los demás, pero no perdonarte a ti mismo. Es ese padre correctivo que no está equilibrado. Pero papá Dios te va a disciplinar, te va a enseñar pedagógicamente. Lo va a hacer. Hay disciplina de castigo que tiene que ver con las consecuencias de tu pecado. No tiene que hacer mucho Dios al respecto. Hay la disciplina de corrección diseñada específicamente para corregirte un área que no la estás obedeciendo. ¿Sí? Hay otra que es de prevención y otra de adiestramiento. Circunstancias de la vida te ayudan a prevenir mayores desastres y Él permite. Y las de adiestramiento es cuando el Señor te pone pruebas específicas para que crezcas en santidad. Pero tiene que hacerlo porque es un papá perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a orar y vamos a soltar a nuestro Padre, al Padre terrenal, al que no tuvimos, al que no fuimos. Y vamos,
los que tengan hijos, por favor, no pierden nada, ganan mucho en pedir perdón a sus hijos si es que han sido cualquiera de esa clase de padres. Tienen que pedir perdón y tienen que sanar a sus hijos, para que ellos no tengan que sufrir muchas de las cosas que nosotros hemos sufrido. Y mientras vamos a desarrollar lo que es, en este momento, pedirle a Dios que sea nuestro papá. Si Él dijo el jueves, quiero que me vean como padre, Él sabe que necesitábamos verle como padre. Unos más, unos menos, pero le necesitamos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos el Padre Nuestro. Gracias porque no empezaste hablando de tu poderío, de tu santidad. Empezaste hablando de tu corazón como Padre. Y tú sabías, Señor, que en la vida íbamos a tener mucho dolor, que íbamos a tener decepciones, fracasos, que quizá nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero no lo lograron. Otros definitivamente no dieron la talla, por abandono, por lo que haya sido, Señor. En nuestro corazón no está juzgarlos. En nuestro corazón está, Señor, perdonarlos. Perdonarlos, Señor, si es que ellos no tuvieron una actitud correcta con nosotros. Si es que no estuvieron ese primer día de clases, si no estuvieron cuando recibimos un premio por concursos, si no estuvieron en el primer partido de fútbol, si no estuvieron en nuestra boda o si no estuvieron cuando estábamos llorando y queríamos tener un amigo con quien conversar. Perdón, Señor, queremos dar a aquellos padres que vivían criticándonos, poniéndonos apodos, humillándonos con los sarcasmos. Queremos perdonar a aquellos que en su ira no detuvieron el golpe, no detuvieron la vejación, no se dieron cuenta cuánto nos lastimaron, Señor. El perdón es la respuesta que tú has dado, Señor, para que nuestros corazones sean llenados por ti, para que nuestros corazones sean sanados y tengamos una vida razonablemente feliz en este mundo y sumamente feliz contigo en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, todo eso que se nos vino durante la prédica a nuestra mente, queremos entregarla. Queremos entregarte a ti, Señor, porque tú no estás lejos. Tú estás aquí. Tú estás con nosotros. Y tú nos amas. Perdóname, Señor, si es que he querido comprar tu amor. Si es que te veo tan distante y te doy lo que creo que debo darte. Es porque he estado acostumbrado a tener un padre ausente. He estado acostumbrado a eso, Señor. Por favor, quita todo obstáculo. Quita todo estorbo, Señor, para que nosotros podamos ser sanados y podamos verte como nuestro papá. Ese Padre que está disponible. Ese Padre que nos ama profundamente. Ese Padre en quien podemos confiar. Señor, ve al colegio con nosotros. Remóntate en el tiempo. La misma esperanza, una luz. Señor, vuelve a eso que está en nuestra mente y tú reemplaza lo que no recibimos. Reemplázanos, Señor. Reemplaza esas heridas. La palabra dice que te gozarás y pondrás cánticos de alegría en nosotros. Nuestro Padre eres tú. Señor, déjanos desahogarnos en ti. Déjanos abrirte nuestro corazón para que tú seas lo que tienes que ser. Nuestro Padre, el Padre a prueba de bala,
el Padre que acepta incondicionalmente, el Padre que corrige porque tiene que hacerlo, pero que nos cuida como la caña cascada y que no apaga nuestra luz, aunque esté humeando. ¿Cuánto nos amaste, Señor? Tanto que diste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Nada te detuvo, Señor, porque tú sabías que por nuestro pecado como humanidad, millones íbamos a ser huérfanos. Pero en ti, Señor, el huérfano encuentra misericordia. En ti, Señor, podemos decir que hay victoria, porque tenemos un Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que seguirás haciendo. La orfandad se acaba. Se acaba, Señor, porque tú lo llenas todo. Te queremos pedir que nos enseñes a amarte, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Soltamos a nuestros padres en el nombre de Jesús. Los dejamos en libertad. Los dejamos en libertad, Señor. No importa lo que hicieron o no hicieron. Quedan en libertad. Señor, el resentimiento no va a estar en nuestro corazón. No, Señor. No. Porque queremos vivir como debe ser vivida la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y en tu reino siga conversando con su Padre. tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Pongamos la letra de esta canción y así sentaditos vamos a proclamar proféticamente cuánto nos ama nuestro Padre del cielo. Padre nuestro. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno.
provisión. Te ha vuelto su heredero. Eres el pan de vida. Es tu proveedor. Él te ha vestido con las mejores galas, espiritualmente hablando. Y también te ha dado la ropa que estás puesta. No tienes nada que no hayas recibido de Él, porque su amor no cambia. Nos ama de verdad. Y si le tienes a Él, tienes todo. Todo. Me ama tanto, eterno y santo. No puedo entender. Me diste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. Amén, amén, ¿verdad? Es amarte, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Soltamos a nuestros padres en el nombre de Jesús. Los dejamos en libertad. Los dejamos en libertad, Señor. No importa lo que hicieron o no hicieron. Quedan en libertad. Señor, el resentimiento no va a estar en nuestro corazón. No, Señor. No. Porque queremos vivir como debe ser vivida la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro Padre y Dios eres tú. Y en tu reino Siga conversando con su Padre. tu voluntad se hará. Nuestro Padre y Dios eres tú. Nuestro Padre y Dios eres tú. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Pongamos la letra de esta canción y así sentaditos vamos a proclamar proféticamente cuánto nos ama nuestro Padre del cielo. Padre nuestro. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Te invito, mi Señor, a La su letra. lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Su amor es eterno y santo. Tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo. Me viste de ropa fina. Me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad.
te da toda la provisión. Te ha vuelto su heredero. Él es el pan de vida. Es tu proveedor. Él te ha vestido con las mejores galas, espiritualmente hablando. Y también te ha dado la ropa que estás puesta. No tienes nada que no hayas recibido de Él, porque su amor no cambia. Nos ama de verdad. Y si le tienes a Él, tienes todo. Todo. Me ama tanto, eterno y santo. ¿Verdad?